Ah, Tengo bastante confianza en Carlos, la verdad. Cuando trabajaba en Andes, decía sugerencias, hacía buen trabajo y ahora, bueno, otros empresas también igual seguimos haciendo trabajo con él y ahora son interesantes los trabajos que podemos hacer con el laboratorio de Andes. Está bastante bien, la palabra, como buenos equipos, bastantes capacidades. ujú. Sí, sí, él me ha dado muy buenas referencias. O sea, Ujú. A ver, chicos, creo que ya está compartiendo en vivo. A ver, confírmame. Sí, efectivamente ya lo estamos. a ver, chévere. Ok, aunque quedan 5 minutos, quizás podamos probar audio. O sea, ahorita o sea, lo que estamos hablando se está escuchando. Sí, ya nos están escuchando. Ah, ya. También la reunión se va a grabar. La graba en mi computadora o alguien más la va a grabar. En la nube o en la computadora, si no de John, a ver, John, te voy a hacer Sí, host. yo podría grabarlo. No, de hecho, ahorita tengo el permiso de grabar, si puedo. Sí, Sí, a ver, ya. déjame darle record. Ya sí se pueden, se puede, se puede. Listo. Bueno, comentarle también, ingeniero, que así hemos entrevistado a, bueno, eso está haciendo, pues, bueno, hay Sí, que sí, sí. continuar la conversación, sí. Hemos hecho la entrevista también a los fundadores del GeoGroup. Me parece que Mm. usted los puede conocer, que son Alfonso Serna y Luis Reigada. Sí. Ujú. Sí, Sí, también se ha Luchito hecho, y Ocho. ah, claro. Sí, hemos tenido la oportunidad. Bueno, yo no, sino unos compañeros ya que ya egresaron, ¿no? Ujú. Y ellos han tenido la oportunidad de hacer esa entrevista. Sí, así queremos continuar entrevistando a los chicos, bueno, a los profesionales de geotecnia que ya están en el rubro, ¿no? Y han logrado, eh, bueno, buenas cosas en este campo. Sí, listo. Mm. Estamos esperando que puedan unirse al live. Vamos a ver cuántos hay conectados. Ya. Pero estas entrevistas ayudan bastante porque pucha, cuando uno egresa es un poco difícil el periodo de adaptación, el mundo laboral enfrentarlo por primera vez. Y siempre hay Y dudas. no estoy seguro, pero me parece que había o podría haber un plan de, no sé si coaching o mentoring, o sea, de unos profesionales podrían tomar algunos chicos, quizás por cada grupo estudiantil, ¿no? Quizás unos más especializados en construcción, con gente de construcción, o sea, por ejemplo, gente del ASI Group o gente del PMI, que se junten con gente que son gerentes de proyecto, etcétera. Y ustedes como Geogroup que tengan una mentoría de alguna persona, ¿no? O de varios profesionales, ¿no? Yo creo que eso podría ayudar. No sé si existe ese programa, lo he escuchado antes, no sé si de la uni, pero sí he escuchado ese tipo de cosas. Claro, sería muy bueno si es que no existe implementarlo. Ujú. Ujú. Sí, podría, no sé, ustedes conversarlo ahí con los otros grupos estudiantiles, creo que sería una buena oportunidad, ¿no? Sí es correcto, a veces, sobre todo si no tienes familiares que han estado en el rubro, primos, es un poco más complicado, ¿no? Ya, yo en mi caso tenía un primo, pero la verdad que él estaba dedicado a otro punto, también en el de la uni, está dedicado a construcción, gestión de proyectos, y yo finalmente me dediqué a geotecnia, ¿no? Ya esa pregunta la voy a responder en un momento, pero Sí, sí, Pero sí, o sea, un eso es spoiler. también, digamos, falta esa guía, ¿no? Y los profesores hacen su mejor trabajo que pueden, pero no tienen tan poco tiempo. Es complicado. Claro, también es, o sea, distinto hablarle a un gran número de personas que a una conversación íntima con una persona. Ahí Ujú. puedes hacer más consultas. A veces también los chicos por temor o también por temas de tiempo no hacen todas las preguntas que uno quisiera. Claro. Sí, a veces cuando uno está ya en la conversación, se olvida de varias cosas que quería preguntar y bueno, finalmente terminan viendo cosas y te das cuenta, oye, pucha, le había preguntado esto, lo otro, pero bueno, son cosas que suceden. Ujú. Sí, va a ser muy fructífera esta entrevista. Esperemos, esperemos. Bueno, ya solo falta un minuto. Vamos a seguir esperando que se conecten y vamos a iniciar con esto.
John, igualmente esperamos hasta las 8 y 5, ¿no? O deseas que empecemos a las 8. Depende, ingeniero, ¿usted normal si esperamos hasta 8 y 5 o tiene Sí, no sé cosas cuántas urgentes personas hoy? ya tendrán. Normalmente, ¿cuántas personas esperarían tener? Sí, a ver, con unas 30 estaría bien. A ver, vamos a ver. Ya, no hay problema. Ya, sí, ya hay casi 10 conectados. Vamos a seguir esperando que se conecten para poder iniciar con la entrevista. Ya. Ya, ese tema de mentoría ya me acordé. Lo he visto en Women in Mining. Entonces, diferentes mujeres pues, que pertenecen a esa organización tienen mentores y mentoras. No necesariamente no necesariamente los mentores son mujeres, sino también hay mentores hombres, ¿no? Y eso lo he visto así, ¿no? Sería a ver si lo pueden conversar y no, buscar una base de datos. Ahí debe haber bastante base de datos para, digamos, unos profesionales exitosos puedan ser un mentor y obviamente no de todos, no alcanzaría, pero sí quizás participando en un programa, un curso, o sea, algo por el estilo. ¿Usted cree que, o sea, cuando al final la pregunta sobre qué consejo le podría dar a los estudiantes, creo que también lo puedo comentar, más que nada para, como para difundir y, o sea, también comentar cómo hubiera sido su experiencia o cómo a usted le hubiese ayudado esa mentoría, capaz le hubiese ayudado a saltar algunos pasos o a tomar mejores decisiones. Yo creo que no saltar pasos. Quizás ya soy un poco old school, pero sí tomar mejores decisiones. Sí, bien. Listo, ya eh, pienso que ya fue un buen momento para poder iniciar con este evento, con esta geoentrevista. Listo. Bueno, chicos, espero que les resulte muy productivo y bien, presentar que esta entrevista va a ser dirigida por Pedro Mendoza y el entrevistado va a ser el ingeniero Renzo Ayala, una gran referencia en la geotecnia y una persona que muchos chicos del Geogrupo admiramos. Listo, les dejo la reunión y bueno, éxitos a todos. Muchas gracias, yo. Bueno, muy buenas noches a todos, estimada comunidad geotécnica. Les saluda Pedro Mendoza, como bien indicó John, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes a nuestra geoentrevista, en este caso realizada por el Geogrupo Uni. En esta oportunidad tendremos al ingeniero Renzo Ayala. Bueno, primero comentarles la experiencia y el perfil del ingeniero Renzo Ayala. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con una maestría en, cuenta con una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de Tokio, en Japón, y un MBA de Centro, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 15 años
de experiencia como ingeniero geotécnico, involucrado en una variedad de proyectos mineros de oro, cobre y polimetálicos, ejecutando investigaciones geotécnicas de campo, diseño, análisis y revisión de pilas de lixiviación, depósitos de relaves, depósitos de desmonte de mina y presos de agua. Ha llevado a cabo diferentes revisiones, auditoría e inspecciones de seguridad de componentes mineros, así como parte de equipos de ingenieros de registro. Ha sido profesor a tiempo parcial en el pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, ingeniero, ¿podemos empezar con la entrevista? Sí, pero John, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. La verdad, no, no pensé que podría ser un referente en el grupo del Perú, pero más bien muchas gracias por las palabras y nada, espero ser bastante asertivo y poder, digamos, colmar las expectativas que tienen en esta entrevista, no solo ustedes, sino todo el público. Gracias, Pedro. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, empezando con la primera pregunta. ¿Cómo empezó a gustarle la rama de geotecnia? Bueno, me empezó a gustar, para ser sincero, fue porque la geotecnia fue mi primera práctica. Es más, inclusive yo estaba en sexto ciclo más o menos y bueno, de casualidades de la vida llevé justamente el curso de mecánica de suelos. En ese tiempo lo enseñaba Denis Parra. Bueno, ahora sabemos que Denis enseña dinámica de suelos. Entonces, yo fui su delegado inclusive, y bueno, justo él estaba ya pues en Vector, creo que también ha hecho eso en una entrevista en otro medio, y bueno, fue ahí que, nada, me convocó para hacer prácticas en esa empresa, y bueno, es ahí donde empecé a meter en el mundo de la geotecnia, ¿no? Y la verdad, pues, me empezó a gustar. eh, Recuerdo que en esos años, que eran por el 2006, todavía no era muy difundido, no había el boom geotécnico que los últimos 10 años, podría decirse, hay, inclusive hasta antes. Entonces, como que fue muy poco los ingenieros geotécnicos en ese tiempo. Es más, en ese tiempo conversaba con amigos, compañeros mayores de la universidad, indicando pues, de que la mayoría se metía a construcción, 90% egresados a hacer Ujú. construcción y el 10% era estructuras, hidráulica, geotecnia. Hoy por hoy esa proporción estoy seguro que ha cambiado. Pero bueno, tampoco pensaba en ese tiempo que el tema geotécnico iba a ser un nicho en ese momento, ¿no? Eh, Sin saberlo, a veces las cosas por algo suceden, por algo, por lo que diga, inclusive se puede decir Dios, ¿no? Entonces fue en ese momento que esa primera práctica y me quedé con eso, o sea, los siguientes años, las vacaciones de ciclo, por cada ciclo, pues venía a practicar, sigue practicando Vector, ¿no? Y bueno, me empezó a gustar y empecé a leer varios papers, geotecnia, y es así, sobre todo con la lectura de papers, es que empecé a un poco a afianzarme más y gustarme mucho más, ¿no? Claro, justamente como comenta, ahora también un poco los tiempos han cambiado y geotecnia también, por ejemplo, en la matrícula, en la lección de talleres, este ciclo, geotecnia fue el que se llenó primero, hasta faltaron vacantes. Sí, está bastante difundido ahora. Y es verdad, o sea, bueno, seguramente lo vamos a hablar más adelante, pero sí, hay una explosión y bueno, yo tengo una teoría de eso y lo podemos hablar más adelante. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, es respecto a su posgrado. ¿Qué le motivó a hacer su maestría en la Universidad de Tokio? ¿Por qué esta y no otras? Ah, bueno, puede ser un poco picante lo que responda, pero a ver, en ese tiempo muchas personas hacían su maestría en Brasil, ¿ya? Ujú. Y yo decía, bueno, yo quisiera distinguirme un poco más, ¿no? Quisiera tener mi propia marca personal, por así decirlo, ¿no? Entonces, como lo haría en Stemple, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que yo decía, bueno, pucha, para ser un poco diferente quiero tomar una maestría o un doctorado en otro lugar, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensaba hacerlo en Estados Unidos y siempre pues leía papers de Idris, de Sid, y entonces, y ya, pues entonces ya sabía que Berkeley o Davis eran las universidades que quería postular. Entonces me empecé a preparar para eso. Felizmente, gracias al esfuerzo de mis padres, sí tenía un regular nivel de inglés por colegio y bueno, y luego lo seguí llevando ya durante la universidad. Entonces hice los exámenes, pero de un momento a otro, justamente mi madre me avisa, ¿no? Que, oye, he escuchado que hay unas becas para Japón, que tengo una amiga que su hija está postulando. ¿Por qué no intentas primero ahí? Yo,
bueno, ya pues, vamos a postular. Y yo pensé en principio que era como la de JICA, ¿no? Como ustedes saben, también Sismil a veces ha enviado personas a, a Japón, pero yo pensé que era tipo JICA, pero en realidad era otra beca y hay personas, no recuerdo ahorita qué profesores del Sismil, que han llevado la misma beca que yo llevé, que era la Mombuka Hakusho, o MEX, para simplificarlo. Entonces, postulé, un poco ha cambiado ya los requerimientos, pero bueno, primero era un examen, bueno, tenías que enviar tu CV, tu perfil bajo un ciertos formatos y luego dabas un examen de inglés. Y luego de ese examen de inglés ya pasabas a una entrevista personal, digamos, en función de tu desempeño en ese examen, más tu CV seguramente, ¿no? O tu perfil. Entonces yo empecé así como por así decirlo jugando y de un momento a otro empecé a pasar diferentes barreras, ¿no? Hasta que ya llegué a la entrevista final. Y bueno, pasé la entrevista final y, y terminé siendo becado, ¿no? Sin pensarlo. Y de hecho, cuando hay una parte justo antes de la entrevista final, o después, perdón, de la entrevista final, es que tú tienes que escoger las universidades. Entonces, justamente por ahí mencionaron, había ex estudiantes, por ejemplo, Jorge Meneses, que ahora está en Estados Unidos ya hace muchísimo tiempo. Entonces, consulté con él y me dio una universidad. También busqué, por ejemplo, no, Kokusho, que es el doctor Kokusho, que también ha hecho varios papers, sobre todo en ecuación de gravas, que estaba en Showa University, me acuerdo. Y creo que Yoshimine también, que también ha participado en papers con Ishihara en su momento. Y entonces, buscando, la verdad que el tema de la beca fue algo bastante eh, de estrés, porque pucha, en poco tiempo tienes que buscar universidades y tienes que buscar una carta de recomendación, pero nada, o sea, ¿cómo llegué a la Universidad de Tokio? Es porque realmente era muy conocida por los papers, sobre todo de Ishihara, y es que en función de toda esa búsqueda llegué ahí, presenté y bueno, felizmente me aceptaron. Eh, Sobre todo porque cuando tienes una beca de por medio, por así decirlo, una beca del gobierno, inclusive en la misma universidad no es atractivo porque ya es como que un fondo para ellos, ¿no? Ya en la estructura de cómo se maneja becas, ¿no? Entonces, eso fue más o menos el camino. Entonces, podría decir que yo pensaba ir a Estados Unidos, pero se dieron las oportunidades nuevamente, como me pasó antes, ¿no? O sea, los caminos que recorres, a veces lo haces sin pensar, pero si tienes el objetivo, mira, el objetivo era estudiar una maestría afuera, ¿no? Pero de un lugar diferente a lo que en ese momento estaba haciendo común de la gente. Entonces, yo me estaba preparando para ello. A lo que voy es de que tenemos que estar preparados para las oportunidades, ¿no? Si llegan, tenemos que estar preparados para justamente sacarle la mayor ventaja posible. Claro, y una consulta, justo me genera curiosidad. Usted su maestría, o sea, esperó primero tener unos años de experiencia trabajando, fue al egresar, ¿cómo fue ese proceso? Porque también he visto que muchos tienen dudas en ese campo. Sí, yo pienso que me fui un poco temprano. Yo tenía como un año y medio de experiencia, sin contar mis tiempos de prácticas, o quizás hasta un poco menos de experiencia, pero sí me fui felizmente habiendo sustentado mi tesis. Eh, yo pienso que 2 a 3 años de experiencia es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando uno va al extranjero a hacer una beca, uno tiene que ir con un tema de investigación, ¿no? O tener al menos un espectro de qué cosas quiere investigar, ¿no? Entonces, y la experiencia te ayuda en eso, la verdad, te ayuda en eso. Creo que tomar el paso de ni bien haber terminado, tomar el paso de maestría, creo que no es lo mejor. A veces inclusive uno piensa, no, yo voy a seguir geotecnia y luego al final se desencanta y sigue otra carrera, y sigue otra rama o hasta otra carrera. Entonces yo creo que para que estar más preparado y ser más consciente de lo que uno quiere llevar, unos 2 a 3 años sería lo óptimo y si es mejor habiendo terminado su tesis, mejor, porque uno ya está respirando más tranquilo. Tengo amigos que se han ido sin haber sustentado o a punto de sustentar, regresan, tienen que hacer todo el trámite nuevo, prácticamente 6 años, 7 años después están sustentando. Entonces, creo que es lo mejor eso, ¿no? Tu tesis ya sustentada y el tema ya de experiencia. Creo que ambas cosas, tranquilo. Claro, ¿y qué tal era la educación allá en Japón? Y también consultarle por el idioma. ¿Eran todas clases en inglés o tenían algunas en japonés? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no es un idioma tan fácil de aprender. Ya. Bueno, si bien no es una entrevista sobre la beca MEX, pero más o menos, este, también, nuevamente, gracias a Dios, en la universidad que yo estuve, que era la Universidad de Tokio, todas las clases eran en inglés,
¿Por qué? Porque la Facultad de Ingeniería Civil era, la verdad, bastante reconocida, entonces llegaban varias personas extranjeras. Entonces, por lo general, la cátedra se daba en inglés. Y en algunos casos el profesor también hacía, digamos, primero en inglés y luego lo hacía en japonés, ¿no? Lo traducía porque también habían alumnos o estudiantes japoneses, ¿no? Entonces, era de esa manera. Pero hay otras universidades en las que en realidad no. Tenían compañeros que tenían que llevar 6 meses o inclusive hasta un año el japonés para luego llevar las clases. Ahora, yo pienso que así como he visto artículos de periódicos, habían clases exigentes y otras no tanto, ¿no? Pero la uni, por lo general, las clases casi siempre son exigentes. Entonces, por ahí se diría es la diferencia, ¿no? Es como una constante de una expectativa bastante alta en la uni. En otras universidades creo que a nivel mundial hay buenos cursos, como hay otros que quizás no son tan exigentes, pero creo que es por todo el entrenamiento, por así decirlo, que hemos tenido en la universidad, lo cual la verdad agradezco bastante. Sí, creo que todos los estudiantes de la uni estamos agradecidos por todo lo que nos han presionado a los profesores. Sabemos que fue nuestro bien. Bueno, ahora ya un poco volviendo más a la geotecnia, no tanto al educativo, ¿usted cree que es importante primero trabajar en consultoría y luego con esa experiencia trabajar en una mina? ¿O cuál es el camino que usted recomendaría? Yo creo que depende. Ambos mundos son buenos. Y en minería hoy por hoy creo que hay más oportunidades. Antes, hace unos años, la verdad no había, digamos, tantas puertas abiertas para entrar uno como practicante o becario, menos como se llama en Cerro Verde. Entonces, digamos, hoy por hoy es abierto, las minas van creciendo y todo este tema del estándar de gestión de relaves motiva a tener personal y empezar a formar personal en ese sentido, ¿no? Para que pueda justamente gestionar los depósitos de relaves que cada mina tiene, ¿no? Sobre todo en mediana y gran minería, en los cuales también hay más recursos para eso, ¿no? Y el tema de la consultoría, aprendes bastante, digamos, eres muy especialista en consultoría, sobre todo, te especializas mucho. Y también ves casos muy diferentes, ¿no? Puedes ver una mina en el sur, una mina en el norte, una mina a nivel del mar, una mina en la sierra, por lo general en la sierra. Entonces ves varios casos y generas, digamos, una base de datos, una experiencia grande, cual, digamos, cuando llevas una mina, que por lo general han trabajado de cierta manera, tú llegas, digamos, con una cartera de diferentes soluciones o cosas que has visto, lo cual ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante, das como que otro punto de vista, un poco fuera de la caja, ¿no? Pero estar en mina te da un enfoque más de gestión, más holístico del trabajo de un geotécnico a diferencia de la consultoría. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, en la parte operativa al menos, me ha tocado vivir es que las personas tienen que gestionar una investigación, tienen que ver el tema de la construcción, tienen que estar lidiando digamos, con tus contratistas o con tus consultores. Entonces, digamos, haces una multifunción y quizás no te especializas mucho, pero pues ves todo el contexto, que si por ejemplo de minería te vas a consultoría, todo ese contexto volcándolo a consultoría, la verdad puede ser, por así decirlo, mejores soluciones para los clientes que tengas en consultoría porque piensas mejor como ellos, los entiendes más. Entonces, creo, como por eso te digo, creo que ambos mundos son buenos. Uno puede postular a consultoría, uno puede postular a minería, creo que en ambos casos va a ser bueno y depende mucho de cómo uno se desarrolla. Hay chicos de minería que, si digamos, tienen esa especie de formación un poco más holística, un poco más de gestión, quizás no tan especialista como que está corriendo tu Plaxi, está corriendo tu FLAC, pero sí por lo menos un slide porque siempre el día a día siempre te va a ganar, ¿no? O sea, en mina el día a día no se está corriendo un FLAC que te demora una semana, ¿no? No hay forma. Entonces tienes que dar soluciones, respuestas rápidas, ¿no? Entonces, pero lo que consultoría sí podrías seguramente encontrar. Hay consultoras que también responden rápido, pero digamos es un trabajo un poco más especializado, más a detalle. Ujú, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las posiciones que un ingeniero que se especializa en geotecnia puede tener en una mina y en una consultora? ¿Podrías repetir, por favor? Disculpa, Pedro. O sea, ¿cuáles son las posiciones que un ingeniero geotécnico puede tener en una mina y en una consultora? Ah, ¿Qué ok. cargos? Ujú. Y a ver, a ver, lo que es mina es un poco diferente, o sea, cada empresa maneja una estructura diferente. Hay minas en las que tienen una gerencia de geotecnia,
Hay otras minas que más bien la geotecnia es como un área de soporte. Hay otras en las que la geotecnia es parte de relaves o parte, digamos, de manejo de pilas de lixiviación. Entonces es muy diferente, pero por ejemplo, o sea, en realidad la estructura sería un poco general. De hecho, empezaría uno como ingeniero junior, asistiendo, digamos, al supervisor, rol de supervisor, y luego este supervisor o dos supervisores, digamos, si tienes más relaveras o un PAT y una relavera, qué sé yo, está asistiendo seguramente un senior. Entonces, este senior, en función de qué tan grande sea la mina, podría estar reportando quizás a un superintendente o un gerente, o solo se queda en senior reportando a otro departamento, ¿no? Entonces, mucho depende de la estructura y qué tan grande sea la mina, ¿no? En el caso de consultoría, en realidad es bastante, o sea, empiezas como junior y por lo general son entre 4 o 5 niveles, dependiendo de cada consultora, ¿no? Y luego ya está el nivel de senior, ¿no? Bueno, un nivel intermedio y luego un nivel de senior. Bueno, y antes en intermedio y nivel de senior hay un especial líder de proyecto, ¿no? Que ya ve más gestiona o ayuda a gestionar al gerente del proyecto los avances de los entregables, y obviamente también va ayudando a la gente en tema técnico, ¿no? Pero habiendo pasado ya esas etapas previas de un intermedio, ya maneja a la gente, digamos, con conocimiento de causa, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, ya está a nivel senior, ¿no? Y luego de un nivel senior en que, pues, o sea, manejas el proyecto, tienes mucha gente que te está asistiendo, tienes a dibujantes, tienes coordinas con otras áreas. También lo puede ser un nivel intermedio o líder de proyecto, pero digamos a una manera un poco más amplia del proyecto, una visión más amplia del proyecto, ¿no? Y luego de eso, en función de los años de experiencia, y sobre todo en consultoras extranjeras, está ya el nivel de principal, ¿no? Que ya es como que, por así decirlo, ya un nivel gurú, ¿ok? Por lo general son personas que tienen entre 20 más de 25 años de experiencia, ¿no? Han visto mucho, pasado por todo tipo de proyectos. Y bueno, en realidad, cuando uno es senior, inclusive tiene como dos ramas, ¿no? O se especializa más, o ya empieza a ser, por ejemplo, un gerente, ¿no? Que ya hace la gerencia del área, ¿no? Ve tanto gestión como parte técnica, pero por la parte técnica más especializada están los príncipes, por ejemplo, ¿no? Mm, muchas gracias. Y yendo ya más a su posición actual, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un superintendente en geotecnia y relaves? Bueno, es algo muy particular. Digamos, la posición en la que ahorita se da mucho parte también del tema de la gestión de relaves. Hay una necesidad que el GISTM, ¿no? El Global Industrial Standard of Tailings Management, en realidad empuja a muchas minas a tener un reporte, y ya a nivel corporativo también ya había ese empuje a tener esa área más especializada, ¿no? Entonces, se genera esa área, digamos, bueno, finalmente dentro a esa posición. Y bueno, ahorita en esa posición no tengo que ver el tema tanto de planeamiento, que incluye el tema de balance de aguas, balance de materiales, ¿no? Y hay un equipo que conoce bastante de ese tema. Entonces, ¿qué quiere decir balance? Bueno, balance de aguas, la gente hidráulica lo debe saber mejor, pero básicamente lo que se hace es todos mis inputs o todo el agua que entra versus todo el agua que sale, ¿no? de mi operación o de mi industria en general, porque eso se aplica no solo a la minería, se implica a todo. Entonces, se tiene que analizar eso porque el agua finalmente uno tiene que cuidarla, uno tiene que saber gestionarla, ¿no? Porque tiene un cierto permiso, ¿ok? Y obviamente también en función del agua uno opera, ¿no? El agua es prácticamente la sangre de la mina, ¿no? Entonces el agua es vital para todos, para la industria, para la vida. Entonces se tiene que hacer un balance para saber mapear bien dónde están yendo todas esas contribuciones, ¿no? Entonces tengo un equipo que bastante bien eso, y para eso usan programas sobre todo como el Bolsin, ¿ok? Y también ven el tema de planeamiento, que es el planeamiento, digamos, la vida del depósito de relaves, ¿no? Entonces ellos ven en el largo plazo, digamos, cuánto, en este caso que es arena cicloneada, cuánto volumen de esa arena necesito, ¿no? Bueno, relave cicloneado, perdón, obviamente es una arena. Entonces ellos van analizando en función, pues, también de un balance, ¿no? O sea, la planta concentradora genera tanta cantidad de relave, y de esa cantidad necesito un cierto porcentaje que lo tengo que convertir en arena, bueno, por procesos ya como cicloneo u otros procesos, para luego colocarlo en mi dique, ¿no?
Entonces, ese trabajo también lo hacen los ingenieros y bueno, en la parte geotécnica tenemos que, como mencionaba, tenemos que estar gestionando las diferentes investigaciones geotécnicas, ¿no? Entonces, no es que la hagamos nosotros directamente, tenemos justamente al ingeniero de registro, todo esto ya forma parte de una estructura de gobernanza, ¿no? Que el ingeniero de registro por lo general es un consultor externo y por lo general es el diseñador del depósito de relaves, ¿no? Entonces, se trabaja de la mano con ellos, podemos tener diferencias técnicas y acuerdos, ¿no? Como en todo, finalmente cada profesional tiene su propio criterio y de esa manera se va gestionando y se va sobre todo preservando y velando por la seguridad del depósito de relaves, ¿no? Entonces, entre ellos, pues, hay investigaciones técnicas como perforaciones, instalación de piezómetros, instalación de inclinómetros, que el equipo tenemos que revisarlo, ¿no? A veces el ingeniero de registro puede proponer ciertos aspectos, nosotros también podemos proponer ciertas instrumentaciones y bueno, son recomendaciones que van saliendo en pos de mejorar, digamos, la seguridad, tener un mejor monitoreo, ¿no? Eh, y bueno, y también tenemos que estar viendo el tema de instrumentación, tenemos que estar leyendo los informes también de ingeniero de registro, ¿no? Hay veces que cosas que siempre se pueden mejorar, o mejor dicho, adaptar un poco también a la realidad, como indico, tener esa parte, digamos, de haber estado en consultoría, entiendes un poco más, digamos, a la gente en mina y tienes también tú al consultor, ¿no? Entonces tienes esas dos partes, ¿no? Y tratas de llegar, por así decirlo, a un punto medio, ¿no? Entonces, esas son las funciones, pero digamos en otros, de los que yo conozco, en otras minas, digamos, hay partes en las que uno es más gestor y como ingeniero geotécnico, digamos, con cierta experiencia, tú tienes que gestionar a los contratistas, sobre todo consultores. En otras partes tú eres un revisor técnico, en la cual, digamos, no necesariamente es un puesto de superintendencia, sino eres un senior o una persona muy especializada, así como una especie de principal, como te comentaba, y tienes que revisar los proyectos de construcción de nuevas presas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me veo la parte más operativa, el día a día, pero hay personas que están viendo, digamos, el diseño, digamos, de una nueva presa, podría haber, ¿no? Entonces, porque también no te da el tiempo, no te dan las manos tampoco, ¿no? Pero tú tienes un input hacia ello, ¿no? Entonces, nada, o sea, mucho depende de la estructura. Mientras más grande, de hecho, va a haber más oportunidades, más áreas de acción del ingeniero geotécnico. Entre más pequeñas, probablemente no tanto, pero seguramente vas a estar viendo ahí sí la ingeniería, digamos, un siguiente crecimiento del depósito de relaves, ¿no? Pero a la vez vas a estar viendo el día a día también de tu propio depósito que estás gestionando, ¿no? Y en el caso particular, como te digo, es un depósito hecho con base tanto enrocado, con arena cicloniana compactada, un talud bastante echado, por lo tanto es bastante seguro, pero hay otras en las que en realidad no gestionas menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como te decía, hay balance de materiales que hay que hacer, pero en otras la construcción está con base a otros materiales, como el rocado. Entonces ahí ya el campo de acción difiere un poco y tienes que gestionar más bien cómo depositas tu relave para no tener problemas con el agua, ¿no? Porque el relave viene siempre con agua por el tema del proceso. Bueno, creo que es un poco largo, pero, o sea, en general y como conclusión, o sea, hay bastantes campos de acción, desde una persona muy experta a ver el día a día y también gestionar, ¿no? Esos tres ramas, por así decirlo. Pero muchas gracias por su respuesta. Bueno, la siguiente consulta es una duda que, bueno, surgió cuando estaba conversando con John. Es, ¿cómo es cuando uno entra a un nuevo trabajo, pero con un cargo ya alto? Ya que nosotros como estudiantes tenemos como que un periodo de adaptación siendo practicantes, pero en cargos altos entendemos que uno de frente entra a una determinada posición o no hay ese periodo de adaptación. Si nos podría comentar un poco sobre eso. Si hay un periodo de adaptación, definitivamente no esperan bueno, no sé si es en todas, pero no esperan tampoco que al toque respondas, o sea, pero uno quiere dar lo mejor de sí, uno quiere dar resultados lo más pronto posible, ¿no? Y como te dije, ¿no? Tenemos que estar preparados para las oportunidades, ¿no? Entonces, uno se prepara para ello, inclusive ante circunstancias que uno no espera, ¿no? Entonces, igual uno tiene que estar preparado. Entonces, nada, lo único que si estás en esa posición tienes que preguntar y preguntar, que a veces, digamos, en las entrevistas que puedas tener durante el proceso de reclutamiento o de selección, digamos, puedes tener preguntas, pero cuando ya estás en el campo, pues te cambia toda la visión y tienes que hacer pregunta y pregunta y preguntar. Y otro aspecto muy importante es la cultura, ¿no? Y no solo, digamos,
en una mina, sino en otra empresa también, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes estar a un nivel intermedio en una empresa y luego postulas a otra como un senior, ¿no? Y de hecho van a querer tus resultados, ¿no? Definitivamente, en mi caso ha sido un poco diferente, ¿no? Los resultados que piden en consultoría a los que piden en una mina es muy diferente, pero la cultura, pienso yo, es bastante importante, o sea, hay culturas diferentes entre empresa a empresa, entonces yo creo que eso es lo más retador, afianzarte a la cultura, tienes que conocer bien la cultura de la empresa, porque de esa forma tú tienes una forma de trabajo, una forma de cómo comunicarte, conversar, llegar a la gente, pero en un nuevo lugar es un poco diferente. Y es, la verdad, bastante interesante esa especie de shock cultural en realidad. A pesar de que estás en Perú, hay un shock cultural porque se maneja de manera diferente las perspectivas y eso la verdad cambia bastante. Y creo que es bastante importante que uno maneje eso para que se adapte y sea más rápido. Ujú. Muchas gracias. Eh, Ahora, una consulta es, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en la gestión de relaves y cómo los abordan? A ver, yo creo que los dos principales desafíos en general, no solo en mi caso, sino en general, es bastante el tema de tener un registro de la información que se tiene, ¿no? Entonces, yo sé de varias minas que tienen su sistema de gestión, ¿no? Y cada empresa maneja su propio sistema de gestión, lo trata, y un poco es adaptar su filosofía que han tenido a lo largo de los años a este nuevamente Global Standard, ¿no? Estándar que salió el 2020. Entonces, cada empresa trata de adaptar esa filosofía a su cultura o a su entorno. Y yo creo que ahí está uno de los principales retos, ¿no? Sobre todo porque la filosofía también que nos da el estándar es registrar todo, ¿no? Porque cuando hay un problema, eh, es- y no tengo cuál ha sido el sustento, vas a tener que sacar cuentas, ¿no? Entonces, y a veces el día a día siempre va a ganar. Bueno, siempre, muchas veces ha ganado anteriormente con el trabajo de este tipo. Entonces, lo que busca uno de los retos es justamente poder tener todo ese registro, poder manejar toda esa información que es abundante, y yo creo que esos son los principales retos. Otros retos es justamente concientizar a todo el entorno que trabaja en ello para poder justamente manejar eso, pero a la vez de que todo ese sistema de gestión no trabaje, ¿no? Bueno, uno no trabaje para él, sino que ese sistema de gestión trabaje para uno. Entonces, tenemos que pensar qué sistema nos va a permitir ordenarnos para trabajar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante importante, porque yo creo en general en Perú bastante conciencia de que tenemos que manejar bien nuestros depósitos de relave. Yo creo que eso es generalizado. ¿Y por qué? ¿Y por qué es mucho eso? O sea, tanto del aspecto obviamente del cuidado ambiental como del aspecto también económico, porque finalmente uno de los relaveras está manejando el riesgo de la empresa, ¿no? Entonces, con los últimos incidentes que hubieron, la reputación de no solo de personas, sino de empresas, pues se dio al piso. Entonces, se busca justamente manejarlas mejor porque finalmente se impacta no solo esa empresa o la persona, sino toda la industria en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido de bastante impacto, y eso nos ayuda justamente a ser, digamos, más conscientes de la relevancia que tiene un depósito de relaves. Y eso es lo que también, digamos, y justamente el sistema de gestión te ayuda a poder hacerlo mejor. Ujú. Muchas gracias. La siguiente consulta es si recomienda que llevemos diplomados o de frente una maestría en ingeniería geotécnica. Un poco regresando al anterior, ¿no? Mucho depende del background que estás teniendo, la experiencia que vayas teniendo. Eh, de hecho, sería mejor si un ingeniero geotécnico sea holístico, ¿no? El tema de diplomados también depende de la calidad de diplomado, ¿no? Sé que hay varias empresas que lo brindan. Siempre es bueno que esta sea certificada o que tenga una cierta validez. Eh, Mucho depende del oído a oído, el boca a boca, de qué tan bueno sea. Yo he llevado diplomados, pues parece un diplomado que todavía no lo acabo, que es de la Universidad de Australia, del oeste de Australia, de University of Western Australia, como profesor Furi. Y la verdad es bastante bueno, un poquito básico, pero bastante bueno porque también te abre, digamos, el libro de cómo se maneja en Australia los depósitos relave. Por lo general yo he visto siempre más background canadiense o estadounidense.
Entonces, la verdad, ayuda bastante. Eh, Entiendo que muchos de los cursos que hoy por hoy se dan son bastante especializados, como te decía, bastante especializados en cómo yo programar o cómo generar este modelo, o cómo hacer funcionar el PM4SAN en FLAC o en Plaxis. Ah, pero, digamos, y está bien, y eso bastante funciona en consultoría, ¿no? Pero el otro tipo de cursos en que te enseñan más bien, por así decirlo, la metodología y el por qué hago lo que hago, justamente creo que te dan un poquito más de valor porque ya yo hago mi análisis, pero ¿qué busco de mi análisis? Ah, ya se deforma tanto, pero ¿esa deformación me impacta o no me impacta? Entonces, ¿y de qué manera me impacta, no? Entonces, eso es un punto y además, ¿qué condición operativa tiene ese análisis? O sea, ¿cuáles son mis condiciones, no de borde, sino mis condiciones que llegaron a tener mi estructura de tal forma, ¿no? O sea, cómo fue mi nivel de agua, cómo se llegó a generar ese nivel de agua, ¿no? Si no sé cómo se llegó, que eso lo hago en función de monitoreo geotécnico y saber dónde pongo mis piezómetros para poder llegar a eso. Entonces, eso es lo que te da a veces esos cursos, porque te da una perspectiva, ¿no? Te da una perspectiva. eh, entonces, sería bueno que exista eso, ya existe en Estados Unidos, existe en Canadá y en Australia, como te digo, y eso ayuda, ¿no? Eso complementa, digamos, los trabajos de bastante especialización que normalmente entiendo que se generan en Perú. Entonces, bueno, regresando un poco al tema, yo creo que cuando uno empieza bastante y eso le agrada bastante calcular, hacer cálculos, y a medida que uno va, digamos, ya creciendo en ese sentido, tiene que buscar, digamos, ya lo otro, ¿no? De ver un poco más holísticamente el tema. Pero yo creo que lo ideal sería llevar ambos a la vez para que te den una mejor perspectiva. Eh, y bueno, aunque son un poco caros, eso sí, ¿no? Son un poco caros, pero ya bueno, ya depende de la inversión de cada uno. No siempre la empresa va a invertir en uno tiene que invertir en uno mismo. Y bueno, ya la maestría, puedes hacer un par de diplomados, como te dije, en esos 2, 3 años que uno está ganando experiencia o terminando su tesis, puede ser uno o dos diplomados y luego hacer ya su maestría y de hecho va a poder volcar lo que aprendió en el diplomado en la maestría y bueno, y seguramente destacar, ¿no? Y ya uno ve en la maestría si quiere ser un doctorado o ya quiere regresar a la práctica. Tengo compañeros pues que finalmente se dedicaron a hacer el doctorado, les gustó y se quedaron en la academia, o están en la academia, pero a la vez colaborando con la práctica. Y bueno, sabemos ahí al ingeniero Jorge Macedo, la verdad que es un orgullo también para la universidad, está destacando bastante. Y él, digamos, ha hecho un poco los dos, ¿no? O sea, empezó en consultoría, pero ya está en la academia, pero una academia que, digamos, apunta bastante a ayudar a la industria, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno y ya de su background, tanto profesional como académico, inclusive personal. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, ¿cómo lograr crecer en línea de carrera de geotecnia en la consultoría? ¿Cómo lograr crecer? Bueno, de hecho, tener bastantes conocimientos de los análisis ayuda mucho, ¿no? Pero yo creo, o algo que me ayuda a mí en particular, es leer bastantes artículos técnicos, ¿no? Siempre la lectura en ese sentido me motivó a investigar un poco más, me motivó a aplicar esos artículos en los proyectos que yo manejaba o realizaba. Entonces, eso la verdad me ayudó bastante a crecer. El tema del idioma también es bastante importante, aunque hoy por hoy, digamos, las minas ahora en Perú, la mayoría ya también son gestionadas, son manejadas también por peruanos y por lo tanto ya el tema de inglés no es, digamos, tan relevante. Bueno, sí es relevante, pero digamos, no es, ¿cómo decirlo? No es tanto de uso diario, pero la verdad el inglés te ayuda mucho para el tema de leer esos papers, ¿no? Y cuando uno quiere publicar y que el publicar también le ayuda mucho, ¿no? Para tener, digamos, becas, bueno, becas o aplicar a mejores universidades, tiene que ser en inglés. Entonces, el inglés también es importante como para sobresalir en el tema de la consultoría. Y yo diría que esos dos puntos, ¿no? Y obviamente siempre ser proactivo, ¿no? Yo creo que la proactividad también ayuda mucho, siempre preguntar, siempre uno tiene que ser curioso, preguntar por qué se hacen las cosas,
sin tener miedo, ¿no? Preguntar no significa que seas ignorante, pero más bien no preguntar te hace mediocre, porque estás conforme con lo que sabes. Entonces, es importante también bastante preguntar. Claro, muchas gracias. Sí, justamente yo también hace poco tuve la experiencia de conocer al doctor Fernando Mariño. Es una persona muy ilustre en el campo de suelos no saturados y él, cuando le hice una pregunta también similar, que nos aconsejaría y nos dijo, siempre leer papers o libros, que él, o sea, nunca nos mecanicemos, sino todos los días tratar de leer siempre, porque si no seríamos técnicos y nosotros somos ingenieros. Correcto. Bueno, qué bueno. Bueno, la siguiente consulta es, para un recién egresado, ¿cuál es el camino que usted aconsejaría para un ingeniero que se quiere iniciar en la rama de la geotecnia? Mm, a ver, siento un poco parecida a la pregunta anterior, disculpa, pero como puede O volver sea, a leerla o reinterpretarla. mm, claro, claro, se repite un poquito con lo de la duda de consultoría y mina también, y esa parte. Pero Bueno, bueno, creo que ya no. podría ahí añadir el tema de la tesis, ¿no? Poder empezar haciendo tu tesis, porque investigando se aprende. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos también que uno tiene que hacer, y sobre todo si lo haces ya desde como practicante, te va a ayudar bastante. Y bueno, también buscar, ¿no? Buscar temas. Yo sé que hay empresas que sí ofrecen temas, pero también uno puede preguntar a los profesores, ¿no? ¿Qué tema puede ser interesante investigar, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso también es bastante bueno para las personas que recién empiezan. Eh, y bueno, y también siempre eso ayuda a tener un buen mentor. Eh, Justo lo que conversamos antes de empezar, ¿no? Entonces, el tema de mentoría, bueno, a veces se puede tener también como coaching. eh, siempre es bueno, ¿no? O sea, no hemos tenido muchas oportunidades, al menos en mis tiempos era complicado, digamos, mucho depende de que tengas familiares en ese entorno o amigos, que por lo general cuando estás estudiante casi no tienes ningún amigo que sea profesional, por lo general. Entonces, como te mencionaba, yo tenía un primo, pero él ya temas más de construcción, ¿no? Entonces, no tenía en ese caso una especie de guía, ¿no? O sea, cuando empecé a practicar, digamos, tenía así un mentor, ¿no? Tengo que decirlo, ¿no? Era Denis, pero digamos, uno lo veía y a veces Denis siempre de manera sin pensarlo te empezaba a hacer mentoring, ¿no? Pero yo creo que ahora con más difusión de lo que se tiene, con bastantes egresados exitosos que hay en la universidad, yo creo que se podría implementar un programa de mentoring no solo para el GeoGroup, sino para las diferentes ramas técnicas que tiene pues la facultad, ¿no? Y nada, yo creo que se puede convocar a diferentes profesionales y que cada uno esté haciendo mentoría, no sé, a tres, cuatro personas, reunirse una vez al mes, digamos, y ver los avances, ¿no? Y quizás hacer un programa así de un año, ¿no? Quizás hacer un mentoring para los últimos ciclos y un mentoring, digamos, para el primer año, ¿no? De que ya uno deja la universidad, ¿no? Yo pienso que es un programa ayudaría mucho y haría pues que las personas estén más enfocadas digamos, puedan no cortar pasos, pero digamos que sus decisiones o sus pasos sean más efectivos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayudaría bastante también para el inicio de alguien que se quiere desempeñar en la geotecnia o en cualquier rama en general. Claro, claro, sería muy bueno. Y también, justamente como se comentó, la UNI también tiene bastantes egresados notables, como el doctor Jorge Macedo o Alfonso Serna también, Ujú, que siempre su experiencia nos va a ayudar en gran manera. También ahorita ujú, con las redes sociales, como el LinkedIn, se puede contactar con relativa facilidad y ujú, pedir consejos, ¿no? Como usted mismo comenta. ujú. Claro. Bueno, esa era la última pregunta. Bueno, no, hay una consulta más por ahí que me están pasando por privado. Es Ya. uno es, o sea, ¿cómo es el nivel en las funciones y en el grado de responsabilidad cuando uno asciende de rango o de cargo, mejor dicho? Mm, lo que más trasciende es sobre todo la responsabilidad que uno tiene en la respuesta hacia, por ejemplo, por así decirlo, hacia tus jefes, ¿no? Y la responsabilidad hacia tus dirigidos, ¿no? Entonces,
mientras más vas subiendo tu cargo, tienes que saber comunicar mejor, tienes que ser más empático con las personas. Eh, Pienso yo, y creo que ha pasado a varias personas también, que a veces al principio somos, cuando terminamos, empezamos la carrera, perdón, sí, cuando empezamos la carrera inclusive hay personas egoístas, pero luego te das cuenta que pues eso la verdad no sirve. Entonces, cuando ya empiezas como junior y luego vas subiendo, tú tienes que más bien dar bastante de ti, darlo todo lo que tienes a las otras personas. Primero porque tú, como tú fuiste uno de ellos en su momento, tú vas a querer conocimiento y siempre estás con hambre de conocimiento, entonces uno tiene que dárselo y siempre hay una retroalimentación y esa retroalimentación también a ti te alimenta, ¿no? Te alimenta, valga la redundancia. Uno aprende, pero a la vez tiene que aprender de la persona, conocerla para poder, digamos, encaminar a los objetivos que uno también tiene, porque tiene que cumplir sus objetivos, porque luego tiene que reportarlos a sus superiores, ¿no? Entonces uno tiene que hacerse responsable de ese resultado, ¿no? Entonces, y eso la verdad no es sencillo. Tomar la responsabilidad de ese resultado es malo, uno tiene que, nada, comerse, digamos, la retroalimentación de algo malo. Y si es bueno, nada, hice un buen trabajo, puedo organizarme de eso y pucha, voy por más retos, ¿no? Pero, pero eso, digamos, eso es un estrés. O sea, por así decirlo, lo más fácil puede ser analizar un tema, pero hacerte responsable de ese resultado y tú decir, no, si sale así, es realmente lo que más vale y lo que más pesa y es lo que, digamos, el estrés, por así decirlo, es lo que uno toma de eso, ¿no? Mientras más vas subiendo, tú sabes que la decisión que tomas no influye, digamos, ya a tu equipo de trabajo, sino influye a toda tu área. Entonces, tienes que también tomar mejores decisiones y para eso uno tiene que ir siempre a la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia no solo en el tema técnico, sino la experiencia personal y la experiencia que uno va rescatando de cada proyecto, no es solo la parte técnica, sino también la parte de la gestión de las personas. Finalmente, las personas son los que dan el resultado del trabajo, pero uno se responsabiliza por ese resultado. Entonces, uno pues tiene que hacerse cargo de ello, tiene que empatizar con tu equipo, tienes que siempre apoyar a tu equipo, nada, ser un líder básicamente. Entonces, y el camino de líder, usando un cliché, es bastante complejo y si queremos progresar tenemos que ir por ahí. No todos vamos a ser líderes, eso es cierto, ¿no? Pero siempre en nuestras vidas nos va a tocar liderar equipos, quizás no tan grandes, pero tenemos que ser conscientes. Y así cuando, digamos, no seamos líderes, digamos, pasemos a ser un rol un poco más técnico, más especializado, tenemos que también ser empáticos con las personas que sí manejan a los equipos, ¿no? Entonces, tenemos que ver las diferentes perspectivas. Y eso escapa mucho más allá de las enseñanzas de la universidad, ¿no? Ya escapa de la experiencia que uno tiene de vida. Ujú, sí, muy cierto. Justamente en eso, por el chat preguntan, ¿cuáles son los libros que nos recomienda Geotecnia? Y también, ¿qué libros recomienda que no son de Geotecnia? O, por ejemplo, ¿cómo uno puede también convertirse en líder? O sea, otros campos que uno debe desarrollar, aparte de lo de la Geotecnia, que nos va a ayudar. Bueno, en geotecnia, quizás yo estoy un poquito desactualizado en ese sentido, pero los libros que me gustó mucho fue el de Ishihara, creo que era el Soil Dynamics o Earthquake Engineering del 95. Ese libro es muy bueno porque ahí explica la línea de estado crítico. Hay otros libros también parece que el Imperial College, que también implican la línea de estado crítico o el estado crítico de un suelo en función del Can-Clay, ¿no? Que el Can-Clay en realidad es como un modelo del estado crítico un corolario, por así decirlo. Yo creo que buscar esos libros del Can Clay es importante en la geotecnia pero el libro de Chihara la verdad que es muy, muy bueno. Hoy por hoy también ya existen varios videos en YouTube que puedes estar consultando, hay varios keynotes de profesores como Morgensen, o sí, o Idris. Entonces yo creo que esos no solo libros, sino esos videos ayudan. Finalmente ya YouTube es bastante difundido y seguir esas keynote lectures es bastante importante. Otro libro que muy bueno es el Soil Stability o Slope Stability, creo, no me acuerdo de los autores, creo que uno era Duncan, es de 2014, ¿ya? Ese libro también es muy bueno. Y ahora, en libros, el tema del liderazgo, para serte sincero,
yo leí un libro, ahorita no me acuerdo porque ya fue hace muchos años atrás, pero en realidad yo empecé a llevar cursos de habilidades blandas y la verdad eso me dio muchísimo. Me dio muchísimo, sobre todo para poder entender mejor a la gente, ponerme en sus zapatos. Eso sí, agradezco bastante a la empresa en la que estuve en ese sentido. Te ayuda bastante en eso. Pero en libros, la verdad, principalmente siempre me han gustado libros mucho de fantasía o un ficción, realismo mágico, ¿no? Como pues, sería García Márquez. Y particularmente me gusta mucho leer a Haruki Murakami, que es un escritor japonés, tiene muy buenos libros. Mucho, sobre todo recomiendo bastante Ichi-Yu Hashikyo, algo así, no, Ichikyu Hachiyon, que es 1984 o 19Q4, este, que es un poco también, se inspira en lo que hizo Orson Welles, también con su película y su libro también. No, fue un libro que se inspiró Orson Welles para hacer la película de 1984. Pero bueno, quizás un poco me he desviado del tema, pero yo creo que siempre leer ficción te abre la mente. Inclusive ver un manga, un anime, también te abre la mente. Yo creo que eso siempre te hace llevar a otros puntos, a otros lados que te hace un poco también salir de todo tu día a día, que puede ser la geotecnia o tu carrera profesional, y te ayuda mucho. Lamento no tener un libro así de liderazgo, mira, que esta es la píldora, pero la verdad uno lo va encontrando, ¿no? Uno va encontrando eso. eh, pero sí, yo también diría, hay varios libros que ha hecho Harvard, Harvard Business School, creo, y también podrían consultar ahí, hay varios buenos libros en ese aspecto. Y bueno, eso, claro. Esos cursos que comentó, por ejemplo, como el de habilidades blandas, se Ujú. recomienda llevarlos durante la carrera, cuando uno está trabajando. Cuando ya está trabajando, sobre todo, yo creo que también el mentoring o coaching que se pueda tener ayudaría bastante también, ¿no? Para que un poco puedas desarrollarte en ese sentido. A veces cuando salimos de la universidad estamos ensimismados, queremos, sí, pucha, queremos crecer rápido. Y está bien, o sea, lo entiendo, todos tenemos esas necesidades, eh, pero a medida que vamos creciendo y como digo, gestionando equipos, ya uno no puede ser egoísta, ¿no? Ujú. Tiene que alimentar a su equipo porque finalmente tu equipo va a generar el resultado. Entonces, y uno tiene que pensar también, uno fue como ellos y sabe qué es lo y entiende qué quieren lograr, ¿no? Y uno tiene que también encaminarlos, ayudarlos en ese logro. Claro, muchas gracias. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Primero, agradecerle nuevamente por brindarnos su tiempo y su experiencia. Em, John, ¿te encuentras ahí? Sí, por supuesto. Muchas gracias, ingeniero Renzo. Bien, a continuación, como lo habíamos comentado al comienzo, vamos a, bueno, invitar a todos los que están viendo esta entrevista, vamos a invitarlos al cuarto Sigimis. Esta es la primera publicidad que se está haciendo a nuestro cuarto Congreso Internacional de Geotecnia, Minería y Sismicidad. Bueno, que ya tenemos una fecha definida, que va a ser del 20 al 24 de mayo. Y bueno, si continúas bajando, Pedro, vamos a poder ver a los ponentes invitados, ¿no? Esto es lo que le estábamos comentando al ingeniero Renzo al comienzo, ¿no? Es lo que venimos trabajando en el GeoGroup. Y bueno, en esta oportunidad tenemos 15 invitados, 15 ponentes invitados, que bueno, son muy conocidos en la rama de la geotecnia, ¿no? Entonces, a todos los que están viéndonos, separen su tiempito de 4 a 9 y 15 del 20 al 24 de mayo. Estaremos con estas entretenidas y muy deliciosas ponencias, ¿no? Muy enriquecedoras para todos nosotros. Si continúas bajando, ahí podríamos ver lo que serían ya los temas que que van a estar presentando estos ponentes. Y bueno, este brochure y toda la publicidad se va a estar ya en estos días lanzando en nuestra página de Facebook. ¿Sí? Ahí están los ponentes que hemos invitado. Si puedes continuar ahí. Sí, eso es lo que le estábamos comentando al ingeniero Renzo al comienzo. Justamente esta ya es la cuarta edición del CIGEMIS.
Sí, lo veo muy, muy interesante. Felicidades, chicos, por poder congregar a tantos expertos, que se siga difundiendo la geotecnia tanto a nivel estudiantil como a nivel profesional. Sí, ingeniero. Bueno, la entrevista, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente y esperemos poder invitarlo a, bueno, por supuesto que lo vamos a invitar y esperemos que usted pueda aceptar a una ponencia, algún tema que usted esté investigando o algún tema que usted nos quiera platicar, ¿no? Pero también Sí, para esperemos. el coaching que nos comentó. Sería Sí, muy no, bueno. estaría encantado de poder ayudarlos con eso, quizás en ayudar un poco a la estructura, podemos reunirnos. Sería bueno congregar a varios ingenieros y poder ayudar a no solo ustedes, sino a futuros ingenieros civiles en general, no solo geotécnicos de la universidad, ¿no? Y en ponencia, sí, como les dije, poco complicado, pero esperemos en el futuro poder hacerlo. Muchas gracias. Ahora me gustaría tomar una foto final a modo de recuerdo. Claro, Sí. Los chicos que están en ya, el Zoom, si podrían brindémonos. prender su cámara también para salir en esta entrevista, en esta fotito. A ver, Pedro, ¿tú tomas la captura? Déjame. La tomo en 3 segundos. 3, 2, 1. Otra más, creo que por si acaso, ¿ah? Sí, sí, sí. Vale, en 3, 2, 1. Ya, creo que eso salió mejor. Listo. Listo, Ok, ingeniero, chicos. gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, Muchas gracias. gracias nuevamente por la invitación y cuídense mucho y muchos éxitos nada, en su vida profesional y en las próximas tesis que espero estén haciendo. Cuídense mucho, chicos. Espero que haya sido de su agrado la entrevista y que pueda ayudar en algo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Hasta también luego, comentar ingeniero. para más información sobre recientes conferencias, cursos que se puedan dar, pueden seguirnos en nuestras redes sociales del Georup. Pueden ver en pantalla. Tenemos tanto cuenta de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y una página. Bueno, esto ha sido todo por la entrevista. ¿Quieres Bien, comentar algo vamos más, a John? cerrar la transmisión. Listo. Un gusto, gracias por acompañarnos esta noche.